Yo creo que ya comenzó la grabación, ¿sí? Y vamos a comenzar en nuestra hoja, donde normalmente nosotros trabajamos. Es decir, nuestra pizarra. El día de ayer nosotros estábamos estudiando cómo determinar área de una figura bajo una curva utilizando la segunda parte del teorema fundamental. ¿Ok? Vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer. Ejemplo, le colocan ustedes continuación. Evaluar la integral entre 3 y 6 del diferencial de x sobre x. ¿Ok? Y yo voy a colocar por acá solución. Resulta que si yo quiero trabajar esta integral, que es mi incógnita, yo tengo que conseguir primero quién es el f de x de esta función. De tal manera que cuando yo tenga al f de x y yo lo derive, me dé precisamente 1 sobre x, que es la función que yo tengo aquí. Por supuesto, yo tendría que separar esto como 1 sobre x diferencial de x. Entonces, yo vengo y me pregunto, ¿qué función f mayúscula existe que cuando yo la derive me dé 1 sobre x? Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, esa función debe ser el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo esta función y yo la derivo, yo tengo que tomar al logaritmo de x y también lo tengo que derivar. Y resulta que cuando yo tengo la función f de x y yo derivo a esta expresión, esto me queda que es 1 sobre x. De tal manera que la función que yo tengo acá es la antiderivada de esta función que yo tengo acá. Ya teniendo claro esto, yo puedo establecer que la integral entre 3 y 6, que es la que está dada aquí, del diferencial de x sobre x, yo la puedo escribir como la función f evaluada en 6 menos la función f evaluada en 3. Y si nosotros vemos esto acá, esto nada más que es el logaritmo natural evaluado en 6 menos el logaritmo natural evaluado en 3. Ahora, la diferencia de estos logaritmos me da, como tienen la misma base porque es el logaritmo natural, es logaritmo de 6 partido en 3, perdón. Aquí es 3. Y si yo saco la cuenta de esto, me va a quedar que esto es el logaritmo del número 2. Y este es el resultado. ¿Qué indica esto? Que la integral entre 3 y 6 del diferencial de x sobre x es igual al logaritmo de 2. Si yo quiero saber cuánto es esto numéricamente, yo simplemente puedo utilizar GeoGebra. No lo había activado, pero lo vamos a activar. Entonces aquí yo puedo escribir, me voy a función, busco logaritmo y digo logaritmo del número 2. Y el resultado es 0,69. Indudablemente que si yo voy a recortar esto para poder verificar el resultado, ustedes lo pueden dejar expresado así, o hay gente que le gusta calcularlo y lo pueden calcular y decir que es 0,69. Una forma de poder verificar esto es si nosotros utilizamos el programa WX Máxima.
que es el que yo tengo acá. Me voy a análisis, digo integrar. La expresión ya sabemos que es 1 dividido entre x. Mírenla, la voy a colocar aquí centralmente. La variable x es una integral definida que está desde el límite inferior, que es 3, hasta el límite superior, que es 6. Y le digo aceptar. Y si ustedes ven, aquí me queda logaritmo de 6 menos logaritmo de 3, que era el resultado que a mí me había dado acá. Entonces, si yo quiero establecer propiamente dicho esto, que me aparezca la integral, recuerden que ustedes lo que tienen es que copiar la expresión, ¿cierto? Y ponerle un apóstrofe adelante para indicar de que lo que ustedes quieren es la expresión y no la evaluación. Y aquí está la integral. Yo esto lo voy a copiar para que ustedes también tengan la forma de verificarlo con el programa que nosotros hemos visto desde un principio. Y lo voy a colocar aquí. ¿Ok? Profe, ¿me deja copiar la pizarra? ¿Aquí? Arriba, la que está arriba de eso. Ahí. Ok, ¿cómo no? Si voy muy rápido me avisan. Yo estoy tratando de ir lento. Listo, profe. Muy bien. Bueno, ya saben que esto aquí lo estamos haciendo con WX máxima, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo acá. Vamos a suponer que a mí me dicen calcular el área bajo la curva y me dan una función y igual coseno de x. ¿Ok? Desde 0 hasta b. Y me dicen b va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que pi medio. Es decir, el ángulo con el cual yo voy a trabajar. Entonces yo coloco por acá solución. Y lo primero que yo hallo es la antiderivada. Recuerden que la antiderivada es f de x. Esta es mi incógnita para poder resolver. De tal manera que si yo tengo a f y yo lo derivo, cuando yo derive f me tiene que dar precisamente el coseno de x, el que está aquí. Entonces digo yo, ¿qué función f mayúscula existe que cuando yo la derive me dé el coseno? La función es el seno, porque si yo tengo el seno de x y yo lo derivo, eso me da el coseno de x. Si yo, por ejemplo, me voy a WX máxima y yo voy a derivar, me voy a análisis, voy a calcular una derivada con esta operación que se llama diferencial. La expresión que yo tengo va a ser el seno, que es sin en este programa, y le coloco x. Y digo, aceptar. Si ustedes pueden ver aquí, aquí dice que la dif, que es la derivada de la función f seno, una vez me da esto. Si yo quiero escribirlo con la notación usual de Leibniz, la notación usual de Leibniz lo que me dice, quito el punto y coma, que yo tengo que colocarle aquí un apóstrofe para que me aparezca la expresión.
Le digo control enter y aquí se ve claramente. Derivada de la función seno respecto de x. ¿Qué me da? Coseno. Entonces yo voy a copiar estas instrucciones para que ustedes la tengan y la vamos a ubicar aquí. ¿Por qué? Porque eso lo que me está haciendo a mí es verificando en todo caso de que si yo tengo a f de x, que es el seno, que yo estoy derivando aquí, cuando yo lo derivo, obtengo el coseno que está aquí. Ya teniendo eso claro, como yo quiero hallar el área bajo la curva, resulta que la función que yo tengo que graficar es la función que yo tengo aquí, el coseno. Entonces, yo puedo utilizar a nuestro amigo GeoGebra. Voy a quitar esto que está acá y voy a graficar la función coseno desde 0 hasta pi medio. Entonces yo digo acá, si, escojo condición y digo que el x va a ser 0 menor o igual que x y menor o igual que pi partido en 2. Y me voy entonces, y donde dice entonces que está el cintillo, yo voy a escribir la función coseno. Pero aquí, entre paréntesis, tengo que escribir propiamente la variable x. Y si ustedes ven, aquí yo tengo la expresión. Voy a quitar esta etiqueta. Voy a escribir todo esto aquí. Ahora ustedes dirán, profesor, pero esto va de 0 hasta acá. Bueno, no hay problema porque yo me puedo ir aquí a vista gráfica, me voy al eje X, le digo que quiero la distancia, pero que la distancia me dé en graduaciones con etiqueta en X, que me dé en pi medio y pi medio. Yo cierro y si ustedes ven aquí, esta es la gráfica de la función que va desde 0 hasta pi medio. Observen, pi medio. Yo voy a tomar aquí la función y me la llevo para acá. Y aquí tengo la función que está entre 0 y pi medio. ¿Qué tengo que hallar yo? El área bajo la curva. Por supuesto que para poder calcular el área bajo la curva, yo puedo utilizar aquí la instrucción integral, que es int. Coloco la función que vale f, el extremo inferior, que ya sabemos que vale 0, y el extremo superior que nosotros dijimos que vale pi partido en 2. Y si nosotros nos ponemos afuera para que haga el cálculo, nos vamos a ver claramente acá que el resultado de esa expresión me está dando aquí 1. ¿Ok? 1. Entonces, si yo quiero hacer estos cálculos, yo voy a tomar este referencial para que no lo perdamos de vista y podamos comprobar indudablemente que la integral me está dando como resultado esta expresión. Vamos a ponerla un poco más pequeña. ¿Ok? Aquí. Recuerden que esto lo estamos haciendo nosotros. En todo caso aquí, con GeoGebra. Esto. Bueno, entonces vamos a calcular la integral. Entonces yo vengo y la voy a hacer por acá. La vamos a hacer en verde. La integral entre, dice aquí, desde 0 hasta b. Entonces voy a hacerlo aquí, desde 0 hasta b. ¿De qué función? De la función coseno de x diferencial de x va a ser igual a la antiderivada evaluada en el límite superior y la antiderivada evaluada en el límite inferior. Pero resulta que esta f nosotros ya la tenemos aquí, que vale aquí, seno. Entonces yo tengo que colocar aquí que la integral entre 0 y b del coseno de x diferencial de x va a ser igual. El seno evaluado en b menos el seno
evaluado en 0. Ah, pero el seno de 0 vale 0. Quiere decir que el único resultado que me está dando es que la integral entre 0 y b del coseno de x diferencial de x va a ser igual al seno de b. Pero b está variando entre 0 y pi medio. Si yo considero el seno sustituyendo b por pi medio, me queda que esto es el seno de pi medio. Y si yo voy a hacer ese cálculo, simplemente yo puedo irme acá y decir que voy a calcular aquí el seno de ¿quién? De pi partido en 2. ¿Y qué me da como resultado? 1. Quiere decir que el resultado de esta integral me da 1. Y si ustedes ven ese 1 que está acá, es el 1 que yo tengo aquí. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Bueno, continuemos. La derivación y la integración como procesos inversos. Y esto hay que tenerlo muy claro, de que la derivada y la integral son operadores inversos, ¿ok? Recuerden que aquí nosotros teníamos, para estudiar esto, el teorema fundamental del cálculo. Y ese teorema fundamental del cálculo, nosotros lo habíamos descrito en dos partes. Había una primera parte, 1, que decía que si yo tenía una función g de x, y esa función g de x era la integral entre a y x de una función f de t diferencial de t, entonces significa esta flechita, la función g' evaluada en x no era nada más que esta función evaluada en x. Y la segunda parte del teorema fundamental decía que si yo tenía la integral entre a y b de una función f de x diferencial de x, eso era igual a f mayúscula evaluada en el límite superior menos f mayúscula evaluada en el límite inferior. Donde f, este f que está aquí, es la antiderivada de f minúscula. Es decir, que cuando yo tomo a f y yo la derivo, en x me da precisamente f de x. Cuando yo derivo esta, me da esta, que es la que está aquí. Y resulta que estos son las dos partes del teorema fundamental del cálculo que tenemos que tener presente para hacer la derivación y la integración como procesos inversos. ¿Ok? Los ejercicios de esta parte los van a ustedes a conseguir en el capítulo 5.3 de la página 394 del libro de James Stewart. ¿Ok? Que se llama Cálculo de una
variable. ¿Ok? Porque hay otro que es el cálculo de varias variables, pero ese es el que vamos a ver el semestre que viene en cálculo 3. ¿Ok? Entonces van a buscar el capítulo 5.3, la página 394, y ustedes van a hacer los ejercicios que están propuestos en esa parte. ¿Cuántos ejercicios van a hacer ustedes? Desde el ejercicio número 1 hasta el 60. Entonces aquí tienen 60 ejercicios más. Ya no sé cuánto les he dado. Yo creo que ya van más de 200. Para que 110. ustedes... ¿Ah? 110, profe. Ah, ya nomás que le había dado 50. Entonces me confundí con otro grupo. Bueno, ahí tienen suficientes ejercicios para que comiencen a divertirse. Voy a pasar una rayita aquí. Voy a pasar otro rayito aquí. Y vamos a colocar aquí algo que se llama integrales indefinidas no lo subrayé con el color rojo. Integrales indefinidas, donde nosotros vamos a trabajar con el teorema del cambio neto. Pero aquí nosotros vamos a ver de qué se trata esto. ¿Ok? Si yo tengo una integral y yo no le escribo límites de integración, es decir, que no escribo a ni b, y escribo una función f de x diferencial de x, es porque esta integral se llama indefinida. Y eso va a ser igual a la función f de x, que es la antiderivada de la función. ¿Ok? De tal manera que no olvidemos que si yo tomo f de x y yo la derivo, esta que está acá, me debe dar precisamente el f de x. Esto que está aquí es lo que nosotros vamos a llamar la integral indefinida. Por supuesto que nos falta algo por aclarar acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense una cosa. Si nosotros tenemos la integral indefinida de x cuadrado diferencial de x, nosotros podemos decir que la función f grande es x a la 3 partido en 3 y yo le sumo c, donde c es una constante. Y ustedes dicen, profesor, por aquí no le escribió. No importa, porque resulta que esta f de x grande que está acá es todo esto que está aquí. Es decir, esto que está aquí es todo esto que está aquí, con la c que tengo acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo x a la 3 dividido por 3 y yo le sumo c y yo esto lo voy a derivar, al derivar aquí me queda 3x a la 3 menos 1 sobre 3. Y cuando yo derivo una constante me da 0. Y aquí me queda al cancelar que esto es x elevado a la 2. Y si ustedes ven esto que está aquí es lo que yo tengo acá. Entonces eso es lo que nosotros vamos a llamar la integral indefinida. Para esto nosotros podemos trabajar con unas tablas. Yo voy a escribir aquí tabla de integrales indefinidas. ¿Cuántas integrales indefinidas existen? Infinitas, todas las que ustedes quieran.
pero nosotros vamos a trabajar con unas poquitas. Entonces, la primera que nosotros vamos a trabajar, en todo caso, va a ser la integral de una constante c por una función f de x diferencial de x va a ser igual a la constante c por la integral de la función f de x diferencial de x. Es decir, que si yo tengo la integral con una constante, la constante la puedo poner fuera de la integral. ¿Ok? Si yo tengo la integral de k, y k es una constante diferencial de x, yo puedo escribir que esto es la integral k afuera diferencial de x. Pero la integral del diferencial de x lo podemos escribir como k por x más c. Esta c es para nosotros lo que vamos a llamar constante de integración. ¿Ok? Esta C es una C grande, esta es una pequeña. Si ustedes quieren, pueden ir numerando. Número 1, número 2, y así sucesivamente. Si yo tengo la integral de x a la n diferencial de x, esto siempre va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Por supuesto, n tiene que ser diferente de menos 1, porque si n es igual a menos 1, me da 0. Estas tablas que están acá las pueden conseguir ustedes en la última parte del texto que yo les originé, el que estamos trabajando. Profesor, ¿puedo volver un momento? Sí, ¿cómo no? Ahí. Listo, gracias. Muy bien. Si yo tengo ahora la integral de 1 sobre x diferencial de x, esto lo pueden usar como una fórmula. No tienen por qué aprendérsela, pero ustedes la aprenden con el uso. Esto siempre va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. ¿Qué significa c? No lo voy a escribir más. Constante de integración. Si yo tengo ahora la integral del exponencial o el número de Euler e a la x diferencial de x, esto es lo mismo que e a la x más la constante de integración. Si yo tengo ahora la integral de a la x diferencial de x, se parece mucho, pero aquí la base es a, aquí la base es Euler. Aquí este resultado es a elevado a la x sobre el logaritmo natural de a más la constante de integración. Otra que vamos a utilizar es la integral del seno de x diferencial de x. Cuando yo vaya a integrar el seno de x, eso siempre es el coseno de x más la constante de integración. Pero si yo tengo la integral del coseno de x diferencial de x, la integral del coseno, perdón, aquí me faltó menos. La integral del coseno de x diferencial de x es el seno de x más una constante. Si yo voy a calcular la integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x, la integral de la secante cuadrado es la tangente de x más una constante de integración. ¿Por qué? Porque si yo tengo la tangente y yo la derivo, al derivar la tangente me da la secante cuadrado. La integral de la cosecante al cuadrado de x diferencial de x me da como resultado la cotangente de x
pero con signo negativo más la constante de integración. Ustedes dirán, profesor, ¿y cuánto vale esa constante? Lo que ustedes quieran. Total, cuando yo la derive se va a anular, pero hay que escribirla. La integral de la secante de x diferencial de x, ustedes dicen, profesor, ya está repitiendo. No, aquí dijimos secante cuadrado. Aquí es la secante de x. ¿Ok? Bueno, es que aquí tendríamos que escribir el logaritmo. Vamos a dejar esa para último. Vamos a escribir aquí más bien la integral de la secante multiplicado por la tangente de x diferencial de x es igual a la secante de x más la constante. La integral de la cosecante de x que multiplica la cotangente de x diferencial de x va a ser igual a menos la cosecante de x más la constante. Ya no me cabe más acá, tengo que seguir en la próxima hoja. La integral de 1 dividido entre x al cuadrado más 1 diferencial de x es igual al arco tangente de x más c. Yo no les di a ustedes cálculo 1, pero todo el mundo sabe que si yo tengo el arco tangente y yo lo derivo, al derivar el arco tangente me queda 1 sobre x cuadrado más 1. Una forma de poder ver eso es, por ejemplo, para verificar, voy a borrar un minuto acá y ya vuelvo otra vez a la página. Voy a escribir aquí el arco tangente de x. Me voy a función, escojo arco tangente, le coloco x y aquí tengo la función, pero esta la voy a derivar. Es decir, que voy a derivar, coloco aquí la función y voy a sustituir f. Y si yo sustituyo f, ustedes, perdón, ¿qué pasó aquí? Ya. Voy a derivar, no sé qué fue lo que pasó. Derivar la función f. Y si ustedes ven aquí, miren lo que me está dando, 1 sobre x cuadrado más 1. Esto que está aquí es lo que está aquí, miren. Si yo ahora en vez de hacer esto, yo digo la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 diferencial de x, esto me da como resultado a mí el arco seno de x más una constante. Si yo lo quiero verificar, yo me voy acá, voy a borrar esto y voy a escribir aquí el arco seno, que es este. Escribo seno, escribo x y aquí tengo la función arco seno. Si yo la voy a derivar, yo simplemente escribo DER y digo derivada de la función seno, que es f. Y si ustedes ven, aquí está, miren, 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, que es lo que yo tengo aquí. Si yo ahora me voy con otras expresiones, no menos populares, pero que vamos a utilizar, vamos a trabajar con la integral del seno hiperbólico de x. Esta h dice que esto se llama seno hiperbólico. Y la derivada del seno hiperbólico de x es el coseno hiperbólico de x, más la constante. Y por último, la integral del coseno hiperbólico de x, diferencial de x es igual. Profesor, Ajá. ¿por qué no el menos coseno hiperbólico?
Porque en el caso del seno y el coseno dan positivos, ambos. ¿Ok? Sin embargo, usted puede buscar a ver a qué es igual el coseno hiperbólico. Una forma de buscar el coseno hiperbólico, vamos a ver acá. Aquí no los tengo. Vamos a ver por aquí. Denme un minutito acá para ver si lo consigo en máximo. Miren, aquí está el coseno hiperbólico, miren. Es decir, que si yo copio control C, coseno hiperbólico, y yo me voy aquí, yo puedo escribir control V y tengo el coseno hiperbólico y le digo control enter, ya lo tengo aquí. Voy a derivar esto, entonces voy a colocar aquí análisis, derivar, control V, el arco coseno, en X, aceptar. Y si ustedes ven, ya va, déjenme ver qué pasó aquí. Coseno hiperbólico, ¿será que hay un espacio de más? Ah, no, perdón, es que me está tomando el A. Tengo que quitar este. Miren. Y fíjense, la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Si yo lo quiero ver, lo copio completo, control C, igual, control V, le voy a poner un apóstrofe para que vean que es la derivada. Me voy al final y le digo control enter. Miren, la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Si yo ahora en vez de escribir coseno, yo escribo el seno, yo tengo que escribir aquí sin. Es como lo acepta el programa. Y aquí yo tengo que escribir sin. Me voy afuera, le digo control enter y aquí está, miren, positivo y positivo. Para que no quede duda, yo voy a copiar ambas expresiones y me las voy a llevar acá. Al joven que preguntó, ¿está claro? ¿Ah? Sí, profesor. Perfecto. Eso es bueno cuando ustedes preguntan porque así de una manera u otra ustedes van considerando las posibles respuestas y dudas que se les pueden presentar. Algunos de ustedes preguntarán, profesor, y le hago una pregunta. ¿Nosotros no tenemos que aprender todo esto? Ya les dije que no. Son cientos de fórmulas, pero estas son las más importantes con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Vamos a hacer varios ejemplos. Encontrar la integral indefinida. Recuerden que cuando yo estoy hablando de una integral indefinida es porque la integral no tiene límites de integración. Entonces, encontrar la integral indefinida para esta expresión. 10x elevado a la 4 menos 2 veces la secante al cuadrado de x diferencial de x. Yo quiero saber cuánto vale esta integral. Entonces yo digo por acá, voy a escribir solución. Voy a copiar toda esta expresión nuevamente, esta que está aquí. Voy a poner un poquito más abajo, aquí. Pero la vamos a poner un poquitico más pequeña que está muy grande. Y voy a trabajar aquí. Resulta que ustedes ven que aquí hay un menos. Y aquí hay una constante, y aquí hay otra constante. Entonces ustedes pueden escribir en esta parte ya de una vez que esto es igual
perdonen el color, 10 integral de x a la 4 diferencial de x. Cuando yo quito los paréntesis, cada una de las partes debe llevar el diferencial. Menos, aquí hay una constante, la pongo fuera de la integral, y la integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x. Este que está aquí, lo vamos a resolver con este que está aquí. Que cada vez que yo tenga x elevado a la n es x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Y el segundo, que es el secante cuadrado de x diferencial de x, lo vamos a resolver con este que me da la tangente de x más c. Entonces, ya teniendo eso claro, tomo otra hoja en mi pizarra y digo, esto va a ser igual a 10 x elevado a la 4 más 1 sobre 4 más 1, más una constante que yo voy a llamar c sub 1, menos 2, que es el que tengo acá, que va a multiplicar a la integral de la secante. Pero la integral de la secante me daba la tangente, no lo olvidemos acá, miren, la integral de la secante me da la tangente más c. Entonces yo voy a escribir acá que esto es la tangente de x más otra constante. Pero como aquí yo tengo menos, ustedes dicen, profesor, usted tiene que escribir menos. No importa, porque la constante aquí puede ser negativa o positiva. Ustedes le escriben más y dicen c sub 2. El que quiere escribirle menos, le escribe. Quiere decir que finalmente me queda que esto es 10 por x elevado a la 5 sobre 5 más c sub 1 menos 2 veces la tangente de x más c sub 2. Yo puedo simplificar aquí, me queda 2. Finalmente me queda que esto es 2x a la 5 menos 2 tangente de x, que es este, más c sub 1 menos c sub 2, o más c sub 2, como ustedes prefieran. Y estos dos constantes que están aquí, las voy a agrupar en una sola, y la voy a llamar simplemente 2x a la 5 menos 2 tangente de x más una sola c, donde esta c es simplemente c sub 1 más c sub 2. Y esta es la respuesta. Indudablemente que si uno va a hacer esto para comprobarlo en los programas, yo voy a escribirlo. Me voy a ir un momentico aquí, voy a borrar esto y vamos a escribir aquí de una vez la integral. Integral de la función. ¿Cuál es la función? 10, y fíjense, lo voy a escribir aquí, 10 x al cuadrado. Y le voy a restar, no me acuerdo el valor, era 2 secante. Pero secante es el inverso del coseno. Es decir, 2 dividido entre el coseno de, coseno al cuadrado de x. ¿Cuál es la variable con la cual yo voy a trabajar? X. Y le digo play. Y fíjense lo que me está resultando aquí. A menos que yo me haya equivocado en algo aquí. Ah, ya. Aquí era, el exponente aquí no era 2. Aquí era ¿cuánto? Disculpen ustedes, una equivocación. 4. Y aquí tengo el resultado, fíjense. Lo único que me falta es la constante de integración. Entonces, yo voy a copiar esto. Lo de abajo no importa, eso es un error que me está dando a mí esa expresión.
y lo ponemos. Vamos a ponerlo aquí. Si ustedes ven, menos 2 tangente, aquí está, más 2x a la 5, aquí está, me falta la constante. El programa no la arroja. No arroja la constante. Bueno, en realidad sí, aquí está una constante, pero me está dando una variación aquí, mírenlo. Que esa no me importa. Entonces ya tenemos acá que esto lo podemos verificar con GeoGebra. Vamos a hacer otra. Yo voy a escribir aquí ejemplo y vamos a evaluar la integral del coseno del ángulo θ sobre el seno del ángulo θ diferencial de θ. En otras palabras, no tengo por qué escribir siempre x, puedo escribir cualquier otra variable. Yo escribo solución y vamos a resolver esta expresión. Resulta que si yo escribo aquí la integral del coseno de θ entre el seno de θ diferencial de θ, al dividir coseno entre seno, eso me da la cotangente, que es esta que está aquí. Vamos a ver si la tenemos por aquí. No la tenemos. Como no la tenemos, en realidad sí está en la tabla, pero como ahora no la tenemos que resolver de otra manera. Ah, no, sí la podemos hacer. Quiere decir que esto es igual a la integral de la cotangente de θ diferencial de θ. Pero necesitamos algunas otras operaciones. Les voy a explicar por qué. Porque esto cuando yo lo vaya a integrar, me va a dar, creo que un logaritmo. Vamos a verificar si no lo dejamos para cuando demos esa parte. Voy a escribir acá uno nuevo. Y voy a calcular aquí la integral de la función. Y voy a escribir, arriba yo tengo el coseno. ¿De qué variable? De la variable x. Y todo esto yo lo tengo que dividir entre la función seno, pero de x. ¿Cuál es la variable con la cual voy a trabajar? X. Y si yo me pongo afuera, fíjense que me está dando aquí un logaritmo y nosotros todavía no hemos estudiado eso que está acá. Olvídense del gráfico, esto es otra cosa. Así que esta la vamos a dejar pendiente para resolver luego. ¿Ok? Voy a colocar por acá más adelante. Porque tengo que mostrarles cómo se trabaja con las conjugadas. Vamos a considerar ahora evaluar la integral, pero voy a escribir el coseno de x y dividido entre el seno al cuadrado de x diferencial de x. Y digo acá, solución. Vuelvo a escribir la integral, que es la coseno de x sobre el seno cuadrado de x diferencial de x, y este sí lo puedo separar, porque resulta que esto lo puedo escribir como el coseno de x sobre el seno de x por el seno de x y aquí, perdón, el diferencial de x. Voy a seguir aquí. Esto es igual a la integral. Y si nosotros vemos en esta expresión, yo tengo 1 sobre el seno de x, que sería este solito, multiplicado por el coseno de x sobre
el seno de x diferencial de x. Pero 1 entre el seno, por cálculo 1, ustedes saben que eso es la cosecante de x. Y coseno entre seno es la cotangente de x, diferencial de x. Y este que yo tengo acá, cosecante cotangente, lo tengo por aquí. Cosecante cotangente me da menos la cosecante de x más una constante. Entonces aquí yo puedo escribir que el resultado final tomado en otra hoja es igual a menos la cosecante de x más una constante de integración. Este coseno entre seno cuadrado, vamos a hacerlo por aquí. Me voy aquí a análisis, le digo que voy a integrar. La función que tengo es coseno arriba, coseno, entre paréntesis de la variable x. Y lo voy a dividir entre el seno cuadrado, es decir, sin de x. Pero el seno está elevado al cuadrado. Lo voy a integrar respecto de x y la integral es no definida, sino indefinida. Y le digo aceptar. Aquí dice que hay un error de sintaxis. Pero lo puedo arreglar. Voy a quitar este cuadrado. Con wx máxima hay que ir con cuidado. Escribo entre paréntesis y ahora sí, fuera del paréntesis, elevo al cuadrado. Vamos a ver si está correcto. Le voy a poner la apóstrofe y le digo... Profesor. ¿Sí? ¿Por qué dejó ese sin elevado a x? O entre paréntesis. No, lo que estoy es tratando de escribirlo para que quede así, mire. O Seno sea, cuadrado. entiendo que para dejar el seno al cuadrado, pero no, yo pregunto por qué lo pone afuera y adentro el elevado. No, lo que estoy es probando, ya les voy a explicar. Voy a escribir aquí, voy a quitar esto, voy a escribir un paréntesis, dentro del paréntesis voy a escribir sin, y entre paréntesis escribo x, que es el ángulo. Y afuera todo voy a escribir elevado a la 2. Vamos a darle. Ahora sí está correcto. Aquí aparece el cuadrado en la x, pero es porque el programa lo acepta así. El cuadrado en la x aquí lo está aceptando, pero es en la función. Y aquí lo cargo. ¿Ok? Es decir, que cuando ustedes escriben al cuadrado, el cuadrado este que está aquí es para la función, no es para el ángulo. Yo voy a copiar todo esto, control C, quito el punto y coma, escribo igual, control V, quito el apóstrofe para que me lo evalúe y le digo control enter. Y si nosotros vemos 1 dividido entre el seno, eso es lo mismo que la cosecante. Yo no sé si aquí esto lo puedo... Déjenme ver aquí. Simplificación trigonométrica. No. Vamos a quitar esto. Vamos a ver. Reducción trigonométrica. Aquí está, mírenlo. Me dio la cosecante. Y este es el resultado que nosotros tenemos aquí. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y el C cómo hago yo para escribirlo en esta expresión? Nada, le ponen aquí al final, miren aquí. Como es una constante, ustedes le dicen, bueno, yo le voy a sumar aquí C. Aquí, ¿lo ven?
Le digo control enter y aquí está el C, ¿ves? Que lo pueden poner adelante o atrás. Y aquí también lo voy a colocar, más C. Digo control enter. Ah, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, que lo escribí 2 veces. Es decir, lo escribí de una vez en el integral y en el resultado. Es lo mismo. Entonces voy a copiar esto para que a ustedes le quede el referencial. Y cuando ustedes estén trabajando en el programa, tengan una idea de cómo hacerlo. Aquí está. Fíjense que el resultado que me está dando es cosecante y C. La cosecante es negativo y C es positivo. Vamos a suponer que ahora yo quiero evaluar una integral, pero esta vez definida. Entonces yo voy a colocar acá ejemplo y voy a colocar aquí evaluar y escribo una integral entre 0 y 3 de x a la 3 menos 6x. Todo esto diferencial de x. Coloco solución y ya no tengo que aplicar la antiderivada. Lo puedo hacer por las tablas. Pero si ustedes quieren hacerlo por el teorema fundamental, también lo pueden hacer. Tienen la opción de hacerse por los dos caminos. La integral entre 0 y 3 de x al cubo menos 6x diferencial de x es igual a la integral entre 0 y 3 de x a la 3 diferencial de x menos. Este 6 lo escribo afuera, la integral entre 0 y 3 de x diferencial de x. Voy a continuar aquí. Como esto aquí yo aplico la regla de la potencia, fíjense lo que vamos a hacer. Esto es x elevado a la 3 más 1 sobre 3 más 1. Y toda esta expresión que tengo yo aquí la voy a evaluar entre x igual a 0, que es este límite, y x igual a 3, que es este límite de integración. Menos 6, que va a multiplicar. Como aquí tengo x, aquí me queda x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, ¿cierto? Y toda esta expresión que yo tengo acá entre x igual a 0 y x igual a 3. Muchos de ustedes se preguntarán, profesor, ¿lo puedo hacer directo? La respuesta es sí, pero como estamos explicando este primer ejemplo, lo estoy haciendo por pasos. Aquí me queda que esto es x elevado a la 4 dividido por 4, que lo puedo escribir como 1 sobre 4, y el único que voy a evaluar es x igual a 0 y x igual a 3. Los libros no escriben x, simplemente 0 y 3, pero a mí me gusta escribirlo. Menos 6, que es este número, y este 1 más 1, que me queda 2. ¿De quién? De x elevado a la 2, que es esta respuesta que me da aquí, entre x igual a 0 y x igual a 3. Así que me queda que esto es un cuarto de este resultado que me está dando aquí. Fíjense, el x lo voy a sustituir por 3, entonces me queda 3 elevado a la 4. Menos, aplicando el teorema fundamental del cálculo, el límite inferior, que es 0, elevado a la 4. Y lo dejo en paréntesis. Menos 6 dividido entre 2 es 3. Y aquí me queda el x, lo sustituyo por 3, que es el límite superior al cuadrado. Y el x lo sustituyo por 0, que es el límite inferior, que es 0, al cuadrado. Finalmente, esto me da como resultado 1 sobre 4 por 3 elevado a la 4, menos 3, que multiplica a 3 a la 2, porque 0 y 0 es 0. Así que finalmente esto me queda como resultado 3 elevado a la 4 es 81. Así que me queda 81 dividido por 4. 3 elevado a la 2 por 1, eso me da menos 27.
Quiere decir que finalmente el resultado de esto es 81 menos 4 por 7 es 28, 4 por 2 es 8 y 2 que llevo es 10, todo dividido entre 4. Y el resultado final me da como número menos 6,75, que es el cociente de dividir 108 negativo más 81 positivo dividido por 4. Si yo tomo esta expresión y yo la voy a verificar tanto por máxima como por GeoGebra, tomamos otra hoja y lo vamos a escribir aquí abajo. Primero lo voy a hacer aquí. Entonces me voy a análisis, le digo integrar. La expresión que voy a integrar ya sabemos que vale x, que es elevado a la 3, y a eso yo le resto 6 multiplicado, que es asterisco, por x. La variable es x, la integral es definida y los valores son desde 0 hasta 3. Le digo aceptar y el resultado que me da es 27 sobre 4 y 27 sobre 4 es menos 0 punto, menos 6 puntos y algo. Si yo quiero verificar que eso está correctamente escrito, digo control C igual control V, pero al primero le pongo el apóstrofe para indicar que la primera parte quiero que me aparezca la integral y le digo control enter. Y aquí tengo la integral entre 0 y 3 de x a la 3 menos 6x diferencial de x. Por supuesto que ustedes dicen, profesor, falta un paréntesis aquí. El programa no lo toma. No hay manera. Esta es la forma. Entonces acá yo voy a recortar esto y lo vamos a llevar aquí y lo voy a pegar acá. Esta es la respuesta utilizando Wx máximo. Si yo ahora lo quiero hacer en GeoGebra, lo vamos a hacer aquí. Voy a borrar esto, le digo que me dé algo nuevo, y aquí voy a hacer la integral. Entonces yo escribo integral de la función que vale, si me equivoco me avisan, x elevado a la 3. Y le restaba 6x. El límite inferior era 0 y el límite superior era ¿cuánto? 3. Y si ustedes ven, aquí me está dando el resultado de una vez. Fíjense que es el cálculo de un área que nosotros creo que hicimos en algún momento. Voy a copiar, como no me interesa la expresión algebraica, solo voy a copiar esto. Disculpen. Y me voy acá y lo vamos a poner aquí. Y si ustedes ven aquí, este resultado es hecho con GeoGebra. Observen que el resultado es este, que es lo mismo que esto, y que es lo mismo que esto que tengo acá. Pregunta al respecto. Profe, ¿Sí? la otra forma de calcular esa misma integral era usando el límite cuando n tiende a infinito y después usar la suma de Riemann, ¿cierto? Exactamente, pero eso nos llevaría a Eso. nosotros por lo menos 3 hojas. Sí, no, pero esto es más rápido, sí. Muy Pero bien, usando la por tabla. eso es bueno cuando ustedes hacen esa apreciación, ¿ok? Cuando ustedes hacen esa apreciación, eso es bien importante. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que a mí me dicen evaluar.
e interpretar gráficamente. Y me dan una integral. Y me dicen la integral entre 0 y 2 de 2x a la 3 menos 6x más 3 dividido entre x al cuadrado más 1, todo esto en paréntesis, diferencial de x. Yo coloco por acá solución. Resulta que esta integral que está aquí la vamos a hacer un poquito más directa. Voy a escoger todo esto. Voy a escribir un poquitico más abajo. Aquí. Y vamos a hacer el resultado aquí a la derecha. Si ustedes pueden ver, hay 1, 2 y 3 expresiones. Es como si yo separara en 3 integrales. Y lo vamos a hacer directo. La integral de este primer término que está aquí es, fíjense, 2x a la 4 sobre 4. Menos, voy con este. Este que está aquí, lo vamos a hacer aquí. Ese es 6x a la 2 sobre 2. Estamos aplicando la regla de la potencia. Más este 3 lo coloco afuera y la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 lo buscamos arriba. Sobre x cuadrado más 1, que es el arco tangente de x. Entonces yo escribo acá arco tangente de x. Ahora, todo esto y todo esto lo tengo que evaluar entre x que vale 0, que es este, y x que vale 2, que es este. Hay algunos libros que el arco tangente de x lo escribe como tangente a la menos 1 de x. Estas dos cosas son equivalentes, ¿ok? Es decir, que ustedes lo pueden expresar así o lo pueden expresar de esta manera. Voy a continuar aquí. Yo puedo simplificar 2 con 4 y me queda x a la 4 partido en 2. 6 entre 2 me queda 3x a la 2. Y aquí no puedo simplificar nada. Simplemente me queda más 3 veces el arco tangente de x. Pero todo esto yo lo tengo que evaluar entre x igual a 0 y x igual a 2. Entonces aquí yo aplico el teorema T fundamental F del cálculo, la parte 2. TFC, teorema fundamental del cálculo, la parte 2. Entonces, esa parte 2 lo que dice es lo siguiente, que toda esta expresión la evalúa en 2. Y luego que toda esta expresión la evalúo en 0. Entonces yo digo, 2 elevado a la 4 sobre 2, menos 3 que multiplica a 2 elevado a la 2, más 3 por el arco tangente de 2. Ya evalué la primera parte. Esto que está acá yo lo escribo en un corchete. Menos. Recuerden que el teorema fundamental del cálculo dice menos. Vuelvo a abrir un corchete y digo 0 elevado a la 4 sobre 2.
menos 3 por 0 elevado a la 2, más 3 arco tangente de 0 y cierro. Ya cuando estoy aquí, yo comienzo a evaluar. 2 elevado a la 4 es 16. ¿Cierto? Y 16 entre 2 me da como resultado 8. Repito, 2 a la 4 es 2 por 2 es 4, por 2, 8, por 2, 16. Y 16 entre 2 me da 8. Menos 2 a la 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Más 3 veces el arco tangente de 2. Lo dejo como arco tangente de 2. 0 a la 4 es 0 y 0 entre 2, esto me da 0. 0 al cuadrado es 0, por 3 me da 0. Y el arco tangente de 0 es 0. Si no lo ven acá, ustedes dicen, bueno, yo lo voy a calcular. Voy a decir aquí el arco tangente ¿de quién? De 0. ¿Y qué me da? 0. Quiere decir que esto me da 0. Finalmente, me va a quedar que el resultado de esto es igual a 8 menos 12, me queda que es menos 4, más 3 veces el arco tangente del número 2. Y esto que está aquí es la respuesta. Ahora, yo puedo hacer un cálculo de esto, porque aquí me está pidiendo evaluar e interpretar gráficamente. Yo tendría que calcular el arco tangente de 2, multiplicarlo por 3 y restarle 4. Vamos a hacerlo. Voy a borrar todo esto que tengo acá. Entonces voy a escribir aquí menos 4 y le voy a sumar el arco tangente de 2. Y me da como resultado menos 2,89. Yo voy a tomar esto y me lo pongo para acá. Quiere decir que yo puedo sustituir y decir que finalmente el resultado final de la integral es menos 2,89. Profe, ¿Sí? le faltó el por 3. Ah, cierto. Menos mal que ustedes están pendientes allí. Yo ya a esta hora, les soy sincero, como que tengo hambre. Entonces vamos a arreglarlo aquí. Me faltó aquí 3, ¿verdad? Entonces coloco Sí, profe. 3 por y me da 0,68 en negativo. Ok, muchas gracias por estar pendiente cuando nos falta un numerito. Lo vamos a poner aquí. Gracias a los joven que tiene vista de águila. Bueno, entonces acá yo puedo colocar que el resultado es menos 0,68. Lo voy a encerrar aquí y ese es el resultado. Pero resulta que el problema me dice a mí aquí, me pasé, interpretar gráficamente esta función. Es decir, que voy a graficar esta función entre 0 y 2. Para eso nos vamos otra vez acá. Voy a quitar esto. Entonces lo voy a escribir aquí. Recuerden que cuando ustedes van a escribir una función que está delimitada en un intervalo, ustedes utilizan la instrucción si. La pueden usar en mayúscula o en minúscula. Ustedes escogen la primera. Condición.
el X está entre 0 y 2, entonces ustedes dicen 0 menor o igual que X menor o igual que 2. Y entonces ustedes van a escribir lo que está dentro de la integral, es decir, la función. Y la función era 2x elevado a la 3 menos 6x más 3 dividido entre x al cuadrado y le sumaba 1. Y si ustedes ven, aquí está la gráfica de la función, mírenla. Entonces, voy a quitar ese cuadriculado y voy a quitar esta etiqueta. Esto es la función. Ah, pero no tenemos la interpretación. No importa, la vamos a usar con la integral. Entonces escribo INT de integral, escojo esta tercera opción y digo la función en minúscula f, el extremo inferior 0 y el extremo superior 2. Y fíjense que ¿qué me está dando? Menos 0,68. Ahora, si nosotros vemos, aquí está el resultado. Aquí ustedes pueden ver cómo tengo yo la interpretación de esta expresión. Yo le puedo colocar un poquito más ancho aquí y un poquito más bajo, pero a mí no me gusta. A mí me gusta dejarlo tal cual como está. Entonces, yo voy a recortar todo esto y lo vamos a poner acá para que le demos la interpretación geométrica aquí. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo es eso de la interpretación geométrica aquí? Bueno, la interpretación geométrica en esto, vamos a poner un poquitico más pequeñito aquí. Lo que me está diciendo a mí en esta expresión es que en este sector de aquí, el área es positiva, aquí. Que en este sector de aquí, el área es positiva. Y en este sector, que es el más grande, el área es negativa. Y si este es más grande que estos dos positivos, el resultado me está dando negativo. Esa es la interpretación de esa expresión. Ahora, yo quiero calcular esa integral para ponerla aquí y ver si me da el mismo resultado. Fíjense que yo les voy a mostrar que yo puedo copiar todo esto. Control C. Y me voy más abajo y lo coloco aquí. Control V. Y donde está la función voy a escribir la función que yo tengo. Vamos a quitar esta que está aquí. Entonces ahí tengo 2 que multiplica a x elevado a la 3. Menos 6 que multiplica a x. Más 3 que está dividido entre x al cuadrado más 1. X, sombrerito que es al cuadrado, y yo le sumo 1. Y la función está variando entre 0 y 2. Voy a quitar esto primero para ver si funciona. Me pongo aquí y le digo control enter. Y aquí está. 2x al cubo, 6x y 3 sobre x cuadrado más 1. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué lo escribe así si usted lo escribió de otra manera? Porque el programa considera de que esto lo está ordenando de mayor a menor, como una fracción, exponente mayor y exponente menor. Pero aquí el resultado debe ser el mismo. Entonces yo copio todo esto, control C, quito el punto y coma, escribo igual, control V para pegar la misma instrucción, y aquí yo le voy a quitar el apóstrofe para que me lo evalúe. Me pongo al final y le digo control enter.
Y si ustedes ven, me está dando 3ATAN, que dice 3 arcotangentes de 2. Yo voy a colocar aquí float entre paréntesis y voy a colocar esta salida que está aquí. Esa salida es porcentaje o de output, salida 21. Y le voy a decir acá, control enter. Y si ustedes ven el resultado, menos 0.67 con mucha aproximación. Entonces yo me voy acá, recorte de pantalla, y voy a copiar todas las instrucciones para que le queden a ustedes. Y lo pegamos aquí. Por supuesto que esta gráfica también la podemos hacer en WX máxima. Pero fíjense que aquí el resultado que yo estoy obteniendo aquí, mírenlo, este es el mismo resultado aquí. Lo que pasa es que el GeoGebra me lo aproxima a 2 cifras decimales. Hay una opción para que me aparezcan más, pero con 2 cifras es más que suficiente. Si yo quiero ver la gráfica, que no me la da tan bonita como la hace GeoGebra, yo me voy acá. Entonces yo voy a copiar esto que está aquí. Vamos a escribir acá. WXplot 2D entre paréntesis y voy a copiar esta función. Control C la vamos a poner aquí. Control V. Sí. Coma. Y voy a escribir entre corchetes X, que va a variar desde 0 hasta, ¿cuánto es? 2. Y le digo, si no nos hemos equivocado en nada, control enter. Y aquí está la gráfica de la función. ¿Ok? Fíjense, aquí baja y aquí sube. Entonces yo voy a copiarla. Y voy a volver a insistir. A mí me parece que esta es más bonita o más elegante que esta que tengo acá. Vamos a ponerla un poco más pequeña. Fíjense que aquí está la función y aquí va bajando y va subiendo. Ustedes dirán, profesor, ¿y no hay manera de que aparezca el eje X y el eje Y? Sí, habría que meterles unas instrucciones que se llaman label y etiqueta en los ejes. Pero eso lo vamos a ver luego. Pero aquí está la función, miren. Es como si yo les dijera a ustedes, de acuerdo a lo que nosotros hicimos ahora, que aquí está el positivo, aquí. Desde aquí hasta aquí, aquí. Que desde aquí hasta aquí, hasta aquí está el positivo. Y que desde aquí hasta aquí, hasta aquí está el negativo. Es decir, aquí es el azul, aquí es el azul, y aquí es el rojo. Ah, perdón. El rojo. Y fíjense que ese gráfico se corresponde con este gráfico que tengo acá.